Listo. Hola Juliet, hola Viviana. Entonces, la idea de hoy es que trabajemos los puntos que vamos a ver en el examen del día domingo. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? ¿Listo? Listo, profe. Bueno. El examen consta de 5 puntos. Yo lo voy mirando aquí y me voy guiando. Al final voy a hacer como una exhortación, ¿sí? Pues por unas cositas que me pasaron esta semana con el grupo de ustedes, pues como para que quede también grabado y cuando los otros compañeros lo vean, pues reciban el mensaje. Entonces eso lo vamos a hacer al final. El examen consta de 5 puntos. Hay uno que es un examen, una pregunta, perdón, que es práctica. Entonces, coloco las características que tiene la sustancia química y usted a partir de ahí, de la información que yo le dé, usted me va a decir qué criterios de peligrosidad tiene la sustancia, qué me puede decir de la sustancia, ¿sí? Si se absorbe o no se absorbe bien la sustancia, si es inflamable, no es inflamable, de acuerdo a las características que tenga. Por ejemplo, voy a coger una hojita de seguridad que tengo aquí y hacemos el ejemplo. Entonces yo le digo que la sustancia es líquida, ¿sí? Líquida, que es insoluble en agua, que tiene un punto de inflamación de 22 grados centígrados, entonces yo le coloco acá, entonces es líquida, tiene punto de inflamación de 20 grados centígrados, vamos a ver aquí, insoluble. ¿Qué más puedo decir? Ya con esas 3 características, por ejemplo, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Sí me escuchan? Pero yo no las escucho. Ahí aparece que no tienen activado el sonido. Sigo hablando solita. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Yo no las escucho, pero yo puedo seguir hablando, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, la sustancia es líquida, tiene un punto de inflamación de 20 grados centígrados y es insoluble. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que como es una sustancia líquida, ella se puede presentar en el ambiente como forma de aerosol líquido, ya sea niebla o nieblina, ¿sí? Yo puedo decir eso. Cuando dice que es insoluble, yo digo que tiene, que es de fácil absorción. ¿Por qué? Porque las membranas celulares de nuestras células están formadas por lipoproteínas, o sea que a ellas les gusta lo que es insoluble, lo que no le gusta el agua, entonces se va a absorber mejor. También puedo decir que como tiene un punto de inflamación de 20 grados centígrados, o sea que
estando a una temperatura de 20 grados centígrados y se le da un elemento energético, se le expone al calor, se puede prender. Acuérdese que inflamación es combustión, es fuego. Normalmente nosotros podemos estar a una temperatura de 27 grados centígrados. Ahora sí la veo. Podemos estar a una temperatura de 26 grados centígrados. Entonces yo puedo decir que es moderadamente inflamable, o sea, es inflamable porque se puede prender a una temperatura baja. ¿Cómo se puede prender a una temperatura baja? Eso significa que genera gases y vapores. Cuando se prende va a generar gases y vapores, y como es insoluble, se supone que se va a absorber mucho más fácil por las vías respiratorias. Yo puedo decir, por ejemplo, que es inolora. ¿Eso qué significa? Que yo la voy a absorber muy rápido. ¿Por qué? Porque yo no voy a sentir su olor, ¿sí? Y pueden ir entrando en las vías aéreas profundas, en los pulmones. Si yo digo que tiene un olor característico, ¿sí? Que es volátil, entonces el daño va a ser a nivel de las vías aéreas superiores. Si yo digo que es soluble, entonces que la absorción de esa sustancia química va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque es soluble en agua. Y a las células no les gusta el agua. Por ejemplo, yo puedo decir que es una sustancia, un compuesto químico sólido, ¿sí? Que se presenta, por ejemplo, en polvo. Yo no siempre digo grajeas y no puedo decir como grajeas, espolvoreado, o sea, como en ese material, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que se va a absorber mucho más fácil porque el sólido está partido en múltiples partes, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que se va a absorber más. Distinto que yo le dijera que es el bloque de madera, por ejemplo, ¿sí? A que yo le diga acerrín. Entonces, son características. Yo le voy a anunciar características. Y ustedes me van a decir, de acuerdo a esas características, ¿qué me pueden informar? ¿Sí? Por ejemplo, usted me dice líquido, entonces usted me puede decir la vía de penetración puede ser dérmica, como puede ser inhalatoria, o sea, toda la información, eso puede ser por vía digestiva, por vía oral. Entonces, toda esa información que nosotros hemos recibido, de acuerdo a esos datos que yo le coloco acá, ¿qué me pueden decir? Ese sería un punto, ¿cierto? Ese sería un punto. Hay dos que son prácticos. Sí. Por ejemplo, estas son las características de la sustancia, ¿sí? Que si es insoluble o soluble. Entonces, insoluble se absorbe más rápido que el soluble. Si es volátil, solamente me va a llegar como a las partes superiores. Si es volátil, si tiene alta volatilidad. El tamaño de las partículas. Si las partículas son pequeñas, entonces van a entrar a las vías respiratorias profundas. Si son pequeñas, ¿sí? Porque si son grandes, ¿dónde van a quedar? En las vías aéreas superiores, porque la nariz y las vías respiratorias superiores tienen como unos, yo digo pelitos, pero son flagelitos, ¿sí? Son ese medio de defensa que nosotros tenemos. Si yo digo que es fibra, él va a entrar hasta los alvéolos, por ejemplo, como el asbesto o las fibras del carbono de silicio, el que vimos en el texto. ¿Por qué? Porque ya son más largas de lo que son anchas y tienen esa capacidad de poder entrar a los alvéolos. El punto de inflamación, ¿cierto? Esa es característica del compuesto. El punto de ebullición, que es el líquido cuando se calienta, ¿sí? Y empieza a evaporarse. Si el punto de ebullición es bajito, ¿eso qué significa? De que me va a generar vapores, que se me va a entrar más rápido, de que es un compuesto inflamable. ¿Qué característica más podemos decir del compuesto? Si es irritante,
Sí, es irritante, entonces él me va a molestar o tiene un error característico. Inicialmente me va a irritar las vías aéreas superiores o donde tenga contacto con la piel, ¿sí? Pero si, por ejemplo, es un irritante, pero él es insoluble, ¿qué significa? Que él va a irritar tanto las partes superiores como a las partes internas de las vías respiratorias. ¿Por qué? Por su Buenas capacidad. noches. Buenas noches. ¿Me recuerdas Qué tu pena la llegada tan tarde. nombre? Profe, o sea, hasta ahora me conecto porque miro que me escribieron. Ah, listo. Espérenme un momento. ¿Me recuerdas tu nombre? Robinson Hurtado. ¿Robinson? Sí, profe. Eso. Yo voy a colocar este video que nosotros estamos desarrollando y yo ya les monté los 3 videos que hicimos con otros riesgos químicos, porque en esencia es el mismo examen, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver esos 3 videos y el de nosotros, y seguro que si ustedes ven los videos y estudian les va bien, ¿sí? Porque lo que me di cuenta con los otros es que no estudiaron, entonces estaban todos perdidos y no les fue bien, y no les fue bien. Entonces, estamos en el primer punto, que es un punto práctico, que es el punto de las características del compuesto químico. De acuerdo a esas características del compuesto químico, se va a absorber más o se va a absorber menos. Y dependiendo de esas características, generalmente, las vías de penetración principales de nosotros son la vía inhalatoria y la vía dérmica. Esas son las principales para nosotros. Ya la digestiva, que ya es más accidental, pues ya va como en tercer plano, pues segundo plano. La primera es la respiratoria y la dérmica. Entonces, eso en cuanto al compuesto. Y las otras son las características que ya dependen del medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la absorción aumenta, el peligro de inflamación aumenta, o sea que las temperaturas elevadas no son nuestras amigas, por eso los almacenamientos y donde se hace el proceso de sustancias químicas tienen que ser temperaturas bajas, tiene que ser ventilado, ¿cierto? Los espacios cerrados, eso genera mayor riesgo, mayor peligrosidad de las sustancias químicas. Entonces, ahí va la temperatura. Entonces, yo puedo decir, el trabajador está expuesto al sol con una temperatura tanto, ¿sí? Entonces, ustedes saben que es al sol, pues está haciendo calor, ¿sí? Fuera de eso, una temperatura alta significa que el compuesto químico se va a absorber más, ¿sí? O que va a haber mayor riesgo de inflamabilidad. Entonces, esa es la temperatura, como la característica externa. Hay otra que es la presión atmosférica. Acuérdese que si estamos abajo, la presión atmosférica es menor, ¿sí? Diferente si estamos, por decirlo de alguna manera, en superficies altas. Entonces, todo lo que es trabajos confinados, los que trabajan en mantenimiento de redes, alcantarillados, las minas, manejan presiones atmosféricas bajas. Entonces, es más fácil que yo me intoxique, ¿sí? En un espacio confinado, en una mina. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es baja. Igual, es más fácil de que haya una explosión o que haya inflamación, o sea, que haya combustión con presiones atmosféricas bajas. Entonces, temperaturas altas y presiones atmosféricas bajas generan mayor riesgo. Hay otro que es si es de día o de noche. En la noche las corrientes de aire son diferentes, son mucho menor que en el día. Entonces, si nosotros tenemos un derrame en la noche, las corrientes de aire son mucho menores. Entonces, si el libro naranja me dice que yo tengo que guardar una distancia de 10 metros, por ejemplo, de día,
Si hay un derrame, entonces me dicen que tengo que separar, hacer aislamiento de 10 metros. Seguro que en la noche tengo que dejar 20 metros. ¿Por qué? Porque el aire no es lo mismo y el compuesto químico se me va a concentrar más, ¿sí? Se me va a concentrar más en el aire, no se va a dispersar más, o sea que la volatilidad disminuye. Entonces, esas son las propiedades que son externas. Las otras son las internas, que ya son las de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, si mi piel está húmeda o seca, si mi piel está húmeda, se me va a absorber más el compuesto químico. Entonces, por ejemplo, yo digo, está el trabajador al mediodía aplicando su plaguicida, con una camisa de manga corta, entonces uno ya se imagina, él está sudado, está expuesto al sol, se va a absorber con mayor facilidad el compuesto químico, ¿sí? Entonces, la humedad en la piel hace que absorba más. Si yo estoy húmedo, me mojé, no me sequé y voy a ir, cojo algún compuesto químico, me va a absorber más. Entonces, siempre la humedad absorbe más. Eso es muy importante en la parte de absorción dérmica. La frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Si mi corazón está latiendo muy rápido, o sea, yo he hecho una actividad física, el compuesto químico se va a absorber más. Igual, si mi capacidad de ventilación pulmonar no es la adecuada, por ejemplo, sufro dermatitis, asma, alguna enfermedad respiratoria previa, ¿sí? Obviamente me voy a absorber con mayor facilidad el compuesto químico si yo no tuviera esa enfermedad de base. Entonces, ese es otro punto. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, son características personales. La edad del trabajador no es lo mismo que yo les describa. Trabajador de 70 años con 7 años de exposición, ¿sí? O con 30 años de exposición. Entonces, mire que el riesgo va a ser diferente. O que yo les diga, es que el elemento de protección personal está en buenas condiciones, o que lleva un elemento elementos de protección personal que lo ha trabajado más de un año o está en malas condiciones. Entonces, yo les hago dos casos así prácticos. O, por ejemplo, coloco una característica de un compuesto químico, por ejemplo, que es irritante, pero yo no le voy a decir que es irritante, sino que le enuncio las características. Genera inflamación en los tejidos y puede ser localizado o sistémico. Dígame el criterio de peligrosidad. Entonces, usted me va a decir irritante. O, por ejemplo, es un compuesto químico que, bueno, reacciona no porque me queda fácil, pero por ejemplo, pero así no lo colocaría porque quedaría como muy obvio, pero por ejemplo, dos compuestos químicos que se reaccionan entre los dos y generan un efecto de mayor peligrosidad, que es reactivo, ¿sí? Reactividad. Entonces, el capítulo 1, léanselo muy bien, ¿sí? El capítulo 1 muy bien, porque yo les coloco el caso clínico, pero es de esas propiedades de peligrosidad, ¿sí? Le coloco el caso, pero usted me tiene que decir cuál es el criterio de peligrosidad. O sea, yo le doy todas las características, le doy la definición, ¿sí? Y usted me coloca el término. ¿Cuál característica de peligrosidad? Que ya sabemos que es inflamable, explosivo, teratogénico, carcinogénico. Entonces yo lo que voy a colocar es la definición, pero de manera práctica. Y ustedes me van a decir, no, él es tóxico, no, él es cancerogénico, no, él es teratogénico, de acuerdo a lo que yo le escribo. Entonces ya hemos dicho dos puntos que son prácticos, ¿sí? Yo les doy las características y en uno me dicen todo lo que pueden decir de él, ¿sí? Que se absorbe rápido, que es inflamable, que no es inflamable, que se absorbe por las vías aéreas superiores, que se puede penetrar por las vías aéreas o respiratoria o dérmica, que si es líquido se puede presentar como aerosol sólido, como niebla o nieblina,
Sí, o sea, todo lo que hemos visto en base a esa información. Y el otro, yo le doy como el caso y ya usted me dice el criterio de peligrosidad que es. Bueno, el tercer punto, yo les digo que me enuncien los 5 factores que determinan el tipo de efecto tóxico. En el texto está, ya les digo la página, creo que es 33. Ahí hay varios puntos. Yo simplemente les digo que me digan 5. Vamos a ver si. No es la 33, ya le digo cuál es. Ya le digo, será la. Es el 22, la página 22. Ahí yo les digo que me enumeren 5. 5. Profe, la 22. Sí, la página 22. Entonces yo le digo, enuméreme 5 factores que determinen el tipo de efecto tóxico que puede provocar un producto químico. Y entonces ahí me dice la composición, ¿sí?, de la sustancia química, porque de acuerdo a su composición, pues me va a decir el efecto. Dice la forma del material, ¿sí? Si es polvo, si es vapor, si es humo, si ve que él me va a afectar distinto, si es el polvo de la madera así, o por ejemplo, si es el humo que se produce con la madera, así es el humo que me genere la soldadura. Va a ser diferente, ¿cierto? Igual si va a ser la fibra o si va a ser el polvo. La vía de penetración es distinto si yo sea por vía respiratoria o vía dérmica. Está también los tejidos y los órganos concretos. ¿Por qué? Porque hay ciertos compuestos químicos que tienen una afinidad más de unos órganos que otros. Por ejemplo, el mercurio va para el cerebro, en cambio el cobre, el plomo va para el hueso. Entonces, eso nos indica el efecto, de acuerdo al órgano o tejido que él tiene su afinidad. Está la frecuencia, la concentración, la duración de exposición. También podemos decir lo que es la ventilación, la temperatura. Y ya podemos hablar de las condiciones sistémicas del trabajador, ¿sí? No es lo mismo un señor con una enfermedad o una alergia, por ejemplo, específica a un compuesto o una enfermedad de base. No es lo mismo una persona que sufre de asma desde la infancia y se va a trabajar, no sé, en una fábrica de telas, ¿sí? O de corte, no sé. Entonces, si el que tenga esa parte, esa predisposición, no es lo mismo, por ejemplo, que sea hombre o mujer. En la literatura dice que las mujeres sufren más de intoxicación por plaguicidas que los hombres. Entonces, hay una diferencia. A veces por género, eso también me va a determinar el efecto tóxico del organismo. Yo les pido 5. Mire que ahí están, y eso es básico para nosotros y es básico para que ustedes lo aprendan en toxicología. Entonces ahí ya vamos 3. Y hay otro punto, es del texto que yo les dejé de tarea. Yo les dejo los mensajitos, pero no lo ven. Entonces, como no lo ven, entran a la pestaña donde dice, vamos a la biblioteca, y entran donde dice consulta de biblioteca. Ahí ustedes le dan un link y ahí hay un artículo, pero solamente van a leer lo que hablan de inflamación. Es un texto complejo, no está fácil, ¿sí? No está fácil. Entonces simplemente lo leen, simplemente lo ven y yo en la clase les voy a tratar como de hablar unos puntos específicos del texto que me provoca verlos aquí. Sí, voy a verlos aquí para que nos quede aquí, para que ustedes
lo tengan presente. Aquí ustedes que están todos juiciosos acá. Bueno, entonces el texto lo leen, ¿sí? Para que le echen una miradita, eso tienen que leerlo muchas veces porque es un texto complejo. Solamente el ítem que habla sobre inflamación. Entonces, ahí hablan de unas características que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de inflamación, que ustedes ya saben que inflamación es lo que es combustión, ¿sí? Ignición, fuego. Les voy a poner para que no se me olvide ningún puntito. Ellos nombran varias temperaturas. Señor, eso sí. ¿En qué parte está el texto? El texto se entra donde dice, vamos a la biblioteca y dice, consulta biblioteca. Es el primero. Y usted entra ahí, no sé si yo les coloqué el link o les puse pues como los pasos para llegar al documento. ¿Cuál es la idea? De que ustedes empiecen y prueben a manejar el sistema de bibliotecas que nosotros tenemos. Sí, porque ustedes tienen acceso a la biblioteca y no la saben utilizar, entonces ustedes en su casa pueden buscar mucha información, pero como no la saben manejar, pues no la tienen. Entonces la idea es que cacharreen, ¿sí me entiende? Ah, no sé cómo es, yo le pregunto a la docente y le escribo, o llamo a la biblioteca, que para que, les voy a colocar el teléfono de la biblioteca, allá le contestan. Ese es yo creo que el único teléfono, lo de la universidad, que le contestan. Usted marca y ahí le contestan. Esos siempre le contestan allá y ellos le ayudan a uno a resolver muchas cosas. En ese texto nombran varias temperaturas. Entonces nombran la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición. Por eso nos tenemos que aprender los cambios que tiene la materia. ¿Se acuerda ese cuadrito que todavía no tenemos que memorizar y memorizar? Que cómo se llama de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Entonces, de sólido a líquido se llama fusión. Por eso ellos enumeran la temperatura fusión. ¿Quiénes son los más inflamables? Los que tienen pues como la capacidad de prenderse solitos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. En escala están el gas, le sigue el líquido y por último el sólido. El gas tiene una energía propia, esa energía se llama energía cinética. Tiene una energía propia que no necesita una fuente de ignición, o sea, no necesita fuego o calor para que prenda. Entonces, los gases no tienen punto de inflamación. Eso sí lo pueden copiar al pie de la letra. Los gases tienen una energía propia que no necesitan un punto de inflamación. O sea que ellos no necesitan una fuente de calor. Los líquidos sí, pero los líquidos sí necesitan lo que nos enseñaron como la triada de fuego, sí, necesitan tener oxígeno y necesitan una fuente de calor, ¿sí? Los líquidos sí. Esos líquidos son inestables, son muy reactivos, entonces usted necesita manipularlos con mucho cuidado y necesitan tener unos recipientes y unos contenedores apropiados o específicos para tal. Por ejemplo, la gasolina es muy inestable y muy reactiva, por eso los contenedores tienen ciertas características especiales. Le siguen los sólidos. Los sólidos no tienen toda esa energía cinética. Pero ¿qué pasa con los sólidos? Cuando usted los tritura, los corta, ¿sí? Los vuelve en varios pedacitos, los espolvorea, se pueden volver tan peligrosos como los gases. Cuando usted los tritura, los corta, me imagino que cuando hay esas explosiones que parten, ¿cierto?, los sólidos. ¿Y qué es lo que pasa? El sólido, cuando
se le da calor, él se puede volver un líquido y empezarse a convertir en un líquido. Hay que pesar, ya se va a acabar. Yo les voy a contar. Bueno, y hay otro punto que se llama la energía cinética, ¿sí? Ay, perdón, la energía estática. La energía estática, eso sí, cópienlo. La energía estática, que es lo que genera esa chispa, ¿sí? Porque es una energía que está acumulada. Eso sí influye. ¿En qué? En la inflamabilidad. Por ejemplo, cuando usted va a abrir un recipiente inflamable, tiene que ser un material distinto, ¿cierto? De que no genere energía, de que no genere chispa. Entonces, ¿cómo es la definición? A mayor resistibilidad, apréndanse ese nombre, resistividad, ¿sí? Que es igual a la energía estática, ¿sí? Que se acumule energía, mayor es el riesgo de inflamabilidad, ¿sí? Porque si yo tengo energía guardada, ¿sí? Es mucho más fácil de que vaya a haber, pues que vaya a haber inflamabilidad porque va a haber calor. Entonces el calor, reemplacémoslo y pensemos lo que es energía, ¿sí? Entonces la resistividad es directamente proporcional con la inflamabilidad. Y los gases tienen suficiente energía como para prenderse, ¿sí? Como para hacer inflamación. Por eso son tan peligrosos. Hay unos gases que son tan inestables que ni siquiera necesitan oxígeno para prender. Ni siquiera necesitan oxígeno. Entonces, por eso, el punto de inflamación no se aplica a los gases. Y hablemos de resistividad como energía estática. Entonces, siempre empecemos, como en vez del fósforo o la candela, por decirlo de alguna manera, pensemos en energía. ¿Sí? En energía. Eso es el punto de la lectura. Lo pueden leer de una manera súper, pues, en general, porque es un documento complejo. Tiene demasiada información de inflamabilidad, así como habla de la toxicidad. Pero aquí les he estado dando las respuestas de 2 preguntas. Ese documento lo leemos y llevamos preguntas y no entendemos para que usted no las pueda solucionar. Sí, porque son varias. Ese texto no está fácil. Yo lo he leído, no sé, unas 10 veces y cada día que lo leo saco una información nueva. Es muy bueno, es muy, muy bueno, porque hablan sobre la presión de vapor, ¿sí? Que no solamente el fuego, como decir la candela es lo que nos hace daño, sino ese vapor es lo que genera también muerte en las personas, ¿sí? Ese vapor que genera el fuego, eso es lo que hace daño, ¿sí? Y ese vapor es el que hace que genere más fuego también. Por eso, en las hojas de seguridad, ustedes van a ver un término que se llama presión de vapor. De todas formas, yo en la clase les voy a hacer un resumen como de puntos básicos del texto. Pero sí, Profe, el texto no está fácil. Sí, señor. nosotros en la lectura, ¿en qué tema nos vamos usted lo dijo hace un momento, ¿en qué nos vamos a enfocar? En la lectura del texto solamente en lo que es la inflamabilidad, no más. Yo ahorita, si quieren, le coloco una notica y les digo como de qué página y los textos. Pero lo que yo les hablé ahorita, ahí entran las preguntas. Y hay una pregunta de definición. Entonces yo digo, por ejemplo, defina qué es una sustancia explosiva. Entonces no es al pie de la letra, pero yo sé que ustedes entienden que es explosiva. O díganme que es una sustancia inflamable, ¿sí? O dígame que es una sustancia que genere alergia o que es una sustancia corrosiva. Hay una que no dice el texto, pero ustedes sí tienen que saber, es una sustancia comburente. Definir qué es una sustancia congruente. Comburente o u oxidante.
¿Qué característica es? Puede ser gas, sólido o líquido, pero ellos ¿qué hacen? Proporcionan oxígeno y o facilitan la inflamación, ¿sí? Entonces facilita que se prenda el fuego o facilita que aumente el fuego. Ellos liberan más oxígeno que el mismo aire. Entonces, esa es la única definición que no está ahí, pero de resto todas están ahí. Entonces, el capítulo 1, señora, ¿Cómo que proporcionan oxígeno y qué más? proporcionan oxígeno más que el aire, ¿sí? Ayudando o originando inflamación o aumentando la inflamación. Entonces, usted puede decir que genera oxígeno y ayuda a formar combustión, por ejemplo, ¿sí? A formar combustión o aumentar combustión. Entonces, usted no puede colocar el oxígeno medicinal, ¿sí? Que es congruente con la gasolina, porque la gasolina es inestable. La gasolina es el mejor para hacer un líquido extremadamente inflamable. Imagínense que el punto de inflamación de la gasolina es menos 43 grados centígrados. Menos 43 grados centígrados, o sea que ya se puede prender solita, ¿sí? Con cualquier fuente de calor ella se va a prender. Es acordar que los líquidos son más inestables y son inflamables, ¿sí? El punto de inflamación se le aplica a ellos. Pero que un sólido, si se parte, se puede convertir, ¿sí? Se puede convertir en un gas o vapor. Y que el sólido, si se aumenta la temperatura, se puede convertir en líquido y ya empieza a actuar como líquido. Y las características que ustedes sepan, qué es reactividad, qué es lixiabilidad, ¿sí? Qué es corrosividad, que ya saben que son o sustancias con un pH menor de 2 o mayor de 2.5. Entonces, hay una pregunta que defina qué es una sustancia corrosiva o defina qué es una sustancia con lixiabilidad. Otra cosa que se me faltaba y ya que se me va a acabar, el número CAS. Acuérdense del número CAS. ¿Sí? Que es un número de registro y identificación del compuesto químico. Número De identificación, ¿sí? En Europa utilizan otro número de identificación. Nosotros en América manejamos el número CAS. Entonces, ustedes siempre lo van a encontrar en las hojas de seguridad. Entonces, es como un número de cédula. Esto me da seguridad de que el compuesto químico lo han estudiado, ¿sí? Y acuérdense, dime. Perdón, lo que usted nos decía, la sustancia corrosiva que era el pH mayor a 2. Mayor a 12.5 o menor de 2, ¿sí? Entonces, una sustancia corrosiva no significa que tenga siempre un pH bajo, puede tener un pH alto. Y acuérdese de la toxicidad, que la toxicidad puede ser aguda cuando el efecto es inmediato, subaguda cuando el efecto puede ser de 1 a 3 meses, y crónica, ¿sí? Cuando usted el efecto lo va a ver mucho después. Como en el texto, ¿sí? Ve que las personas de 20 años después eran las que demostraban los efectos. Entonces, la toxicidad puede ser aguda, subaguda o crónica, que tenemos que tener claro lo que es la definición entre dosis y concentración. Listo, estas definiciones son básicas porque toxicología, así es. ¿Por qué cambié el tipo de examen? Porque di una clase de toxicología y ahí vi, ustedes tienen que aprender a manejar esto, de los compuestos químicos, porque de acuerdo a las propiedades que tengan, así van a afectar a las personas. Entonces, muy juiciosos, por favor, ¿sí? Se pueden ver los otros videos que yo coloqué de los otros NRC. Estudien. Y por último, que ya no me queda nada, ya no les pude hacer la exhortación,
era de que estudien, ¿sí? Sean muy responsables, su estudio es virtual, ¿sí? Tienen que estar pegados a esa aula, mirar, porque yo les estoy mandando cada